Qué gusto saludarlos y qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Para nosotros en Iglesia de Dios Tu Sanador es una alegría poder compartir este material con todos aquellos que lo puedan ver en YouTube o en Facebook de la Iglesia Dios Tu Sanador. Para su servidor Byron Solórzano y nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano, es una alegría y un gozo poder compartir este programa. Y amado pastor, la pregunta de hoy está bien linda. ¿Cuál es la iglesia verdadera? De tantos miles, ¿verdad? De tantas denominaciones y nombres. Muy bien, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Como siempre, les quiero suplicar que me permitan hacer una breve oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Dios Todopoderoso, te agradecemos por el privilegio que nos das de entrar al corazón de cada persona que nos está viendo y escuchando, con el propósito de compartir el amor y el poder de tu palabra. Te rogamos que tú la ministres, que tú la sazones y que nos sirva de luz, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. La única iglesia verdadera es el cuerpo universal de los creyentes en todo el mundo, ¿verdad? Que le han entregado su corazón a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como su Señor y como su Salvador. Y esa es la única iglesia verdadera, ¿verdad? Tienen muchas denominaciones, pero los que están enmarcados dentro de eso son los que verdaderamente componen la iglesia verdadera de Dios aquí en la tierra. Podríamos leer, si fuera tan bondadoso, Efesios 1, 22 y 23. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, entonces Jesucristo es la cabeza y esta iglesia que tiene a Cristo en su corazón es el cuerpo, es lo que constituye el cuerpo de Cristo. Por eso, si tú pudieras leernos también en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea que Él es la cabeza, el primogénito de los muertos, porque Él murió y resucitó, ¿verdad? Para no volver a morir. Para no volver a morir, sí. Y también para que en todo, dice Él, tenga la preeminencia. O sea, no puede haber otro personaje que ocupe el lugar que solo Cristo puede ocupar, ¿verdad? Para que sea la iglesia verdadera del Señor. O sea que la Biblia nos enseña que debemos mantener la unidad en el Espíritu, del Espíritu Santo. Si pudiéramos leer en Efesios 4, el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, solícitos, dice, en que guardemos esa unidad, ¿verdad? En paz por medio del Espíritu Santo, porque tenemos que entender que las iglesias o denominaciones no pueden ser enemigos. Amén. Tenemos que estar nosotros, cada quien respetando su forma de pensar, pero manifestando el amor que tiene que haber en nuestro corazón. Jesucristo iba en contra de las doctrinas tan radicales de la vehemencia religiosa judía, pero Él amaba a los judíos, amaba a los fariseos, amaba a los saduceos. O sea, no los desechaba, sino que, porque Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y yo creo que nosotros somos los que hacemos fronteras y divisiones y nos distanciamos unos de otros. Pero aquí lo que quiere Dios es que lleguemos a la unidad espiritual de la fe. Si pudieran leernos Efesios 4:13, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que, en otras palabras, la unidad espiritual es algo que pueden tener todos los cristianos. Porque aquí nos está diciendo Pablo en esta carta a los Efesios que hasta que lleguemos todos a la unidad, dice, a la unidad de la fe. Porque entre las diferentes denominaciones religiosas cristianas hay mucha contienda y mucha crítica y mucha separación y división. Y el que divide es el diablo, ¿verdad? En cambio, Dios es el que nos une, Él nos quiere unir en amor. Así es. Respetando nuestros planteamientos, digamos,
de las tesis filosóficas o doctrinales que las personas puedan tener. El hecho de que existan muchas denominaciones diferentes es reflejo de la falta de conocimiento de la iglesia. Las personas no están dispuestas a reunirse con otros y someter sus conceptos a la unidad del cuerpo de Cristo. Por otra parte, han surgido muchas denominaciones debido a errores doctrinales. O sea, toman un versículo y ese versículo hacen una doctrina, ¿verdad? O sea, lo que se inicia como una revelación hermosa y nueva de Dios degenera con frecuencia hasta convertirse en tibieza y más tarde en el oponerse a lo que Dios está haciendo. Eso es algo tremendo. Ahora, en la Edad Media, cuando la Iglesia había obtenido poder político y religioso, comenzó a corromperse, porque la Iglesia llegó a un extremo de fusión con el Estado, en la cual ya las autoridades o la autoridad de la Iglesia tenía influencia sobre quitar y poner reyes. ¿Cómo es eso que empezó siendo perseguida y terminó persiguiendo, verdad? Esa es la paradoja, ¿verdad? Por eso precisamente, porque no hay unidad espiritual, sino lo que hay es rivalidad espiritual, ¿verdad? Por eso es interesante analizar lo que estamos hablando esta mañana, porque nosotros nos damos cuenta aquí, por ejemplo, que muchas veces los que pretenden conocer a Dios persiguen a los que de veras lo conocen. O sea, en estos casos es necesario que el Señor vuelva con una nueva revelación para romper los muros sólidos creados por los creyentes ortodoxos. Esto fue lo que sucedió a Israel, que había perdido de vista al dador de la ley debido a la exaltación de la ley. O sea, la ley estaba por encima de Dios, ya no era Dios sobre la ley, sino la ley sobre Dios. O sea, mataron a Jesucristo, que era la manifestación de Dios, en nombre de su ley. Es algo increíble. Por eso te decía que en la Edad Media, cuando la Iglesia había obtenido este poder político y también religioso, se corrompió, se arruinó. Entonces surgió el movimiento de la Reforma con Martín Lutero y otros líderes que fueron severamente perseguidos por la Iglesia, que los quería borrar del mapa, pues, ¿verdad? Pero más tarde, la paradoja es que los luteranos comenzaron a perseguir a los calvinistas. O sea, como que se repitiera la historia, ¿verdad? Y a continuación también vemos que los calvinistas persiguieron a los anabaptistas, que aportaron la verdad de Dios sobre el bautismo, que es tan necesario, porque es una figura de morir, resucitar y entrar en una nueva vida. No obstante, más adelante los bautistas persiguieron a los pentecostales, que presentaron otra verdad sobre el bautismo del Espíritu Santo. O sea, ha habido oleadas sucesivas de verdades que Dios quiere que se restauren en la iglesia. Esa revelación de la verdad ha sido la semilla de algunas de las principales denominaciones que muchas veces se iniciaron como sectas despreciadas y perseguidas. Un nuevo convertido necesita encontrar una congregación de creyentes que amen al Señor y crean en la Biblia. Hay sacerdotes, podríamos decir católicos o episcopales, que aman a Dios de todo corazón, así es. Que están llenos del Espíritu Santo, que sirven a Jesucristo y tienen iglesias que son hermosos lugares de adoración. Por otra parte, en algunas iglesias católicas, los cristianos nacidos de nuevo podrían sentirse más que en su casa, sienten gozo de estar en el templo adorando a Dios, buscando a Dios. Hay iglesias bautistas en las que los miembros aman a Dios, al igual que los presbiterianos y los metodistas. Las asambleas de Dios, los nazarenos, las iglesias de la santidad y muchas otras en las que se adora al Señor, ¿verdad? Entonces, lo que tú puedes ver en esos casos es un rechazo rotundo a lo que Dios mandó. ¿Quién nos dijo al Señor? Ámense los unos a los otros. Y conocerán que son mis discípulos porque se aman. Porque se aman, pero nosotros decimos ser cristianos, pero si decimos esos son católicos, no, ahí no. Es que esos son pentecostales, no, ahí no. Esos son locos, gritones.
Y así comenzamos a poner una serie de barreras que hacen a un lado el amor y ponen de manifiesto que yo tengo orgullo por lo que creo, por lo que siento, y ya no dejo que fluya esa unidad que debiéramos de tener espiritualmente. No somos enemigos. Así es. Servimos y amamos a un mismo Dios. Tenemos diferentes puntos de vista en cuanto a lo que dice la Escritura, pero eso no implica que nos volvamos como enemigos, sino debería de unirnos el amor de Dios. No estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando no de una revolución o una amalgama de religiones, no. Estoy hablando del amor que debía de surgir. Y un mutuo respeto hacia que si él su doctrina le hace creer de determinada manera o actuar de determinada manera, como lo que decía Pablo, que el que come no juzgue al que no come o se abstiene de comer, y el que se abstiene de comer no juzgue al que come. O sea, podemos coexistir, aunque cada uno tenga su forma de llevar la doctrina. Yo puedo respetar a un bautista, yo puedo respetar a un hermano católico, yo puedo respetar a cualquier persona que cree en Jesús como el único Salvador y que predica que Cristo vino, se hizo hombre, murió, resucitó y que nos da vida eterna. Amén. Y que la Biblia es la fuente de la verdad a la cual seguimos. O sea, es la única, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, si la persona cree en eso, es mi hermano, aunque tal vez él no aplauda o no levanta sus manos, no hable en lenguas o si las hable, eso ya no importa. Él cree en Jesús y ama a Jesús, y la motivación, el motor espiritual de él es su amor por Cristo. Amén. Entonces es mi hermano. Entonces eso ya no es ecumenismo, porque ecumenismo es efectivamente amalgamar, ¿verdad? Hacer una revolución de todo un chirmol de religiones. No se trata de eso, o de llegar a un acuerdo, a un consenso doctrinal, no. Yo pienso que cada quien sabe cómo sigue a sus pastores y a sus líderes, pero podemos respetarnos, podemos coexistir y podemos amarnos y colaborar unos con otros, pienso yo, que sería sí, porque cuando Cristo venga en el rapto, no va a raptar a una denominación. No. Él dice que viene por su iglesia, y los que lo amamos a Él y lo hemos reconocido como nuestro Salvador, tenemos el sello del Espíritu Santo como promesa de las arras del arrebatamiento. Es algo maravilloso. Entonces, cuando usted esté buscando una iglesia para asistir, lo primero que debe hacer es pedir al Señor que lo guíe. Él nos guía a la verdad. Pregúntele dónde desea que usted esté. Luego trate de encontrar una iglesia que sea fiel a la Biblia, donde todos amen a Jesucristo y le sirvan como Señor. ¿Están de acuerdo con la palabra de Dios las doctrinas, las enseñanzas y las prácticas de esa iglesia? ¿Tratan de vivir los miembros en la enseñanza y las prácticas de esa iglesia? O sea, si encuentra todas estas características unidas a un compañerismo cálido, puede ser que sea la iglesia que a usted le conviene. Pero sobre todo busque la guianza de Dios a través del Espíritu Santo, el respaldo de la palabra de Dios, que es su garantía, y de verdad pídale al Señor que nos ayude a amarnos unos a otros, para que podamos realmente honrar y poner en buen predicado a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que Dios los bendiga poderosamente. Nuestro hermano nos despide en una oración. Amado Padre Celestial, nosotros oramos para que haya unidad en el cuerpo de Cristo, sin importar la denominación, y como dice un canto antiguo, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, amando a Jesús, dame la mano y mi hermano serás. Yo te ruego, Señor, que nos hermanemos, los que creemos en Jesús como el Salvador, que sintamos, Señor, respeto y sintamos amor por todas las personas que persiguen servir a Dios y ser útiles para la obra de Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos has dado este tiempo. Ilumina a las personas para que vayan a sus iglesias no con un espíritu crítico, sino que vayan a las iglesias con un anhelo profundo de encontrarse a Dios, de buscar la verdad en la Biblia y de ser llenos del Espíritu Santo. Llena, Señor, a todas las iglesias de tu bendición y de la presencia del Espíritu Santo y de la revelación y la sana doctrina que enseñó Jesús y está en los evangelios. En el nombre precioso tuyo, Padre, oramos y lo pedimos. Amén, Señor. Amén.